Entonces vamos a hablar sobre la esterilización de hembra. Vamos a ver la anatomía, las indicaciones. Las indicaciones, ¿cuándo se hace? ¿Cuándo está indicado hacerlo? Las contraindicaciones, cuando no hay que hacer la cirugía. ¿Sí? Las técnicas quirúrgicas, que ya la vimos en el video, vamos a volver a pasarla. Y los cuidados postquirúrgicos. Entonces, un poco de anatomía. Tenemos en el cuadro B el ovario, ¿no es cierto? Y tenemos aquí el cuerno uterino, ¿cierto? Y el fundíbulo. Es interesante pensar que el abdomen está cerrado en el macho, en la hembra está abierto. Y el punto de perforación es ese. ¿Sí? Por eso es que una vaginitis se puede transformar en una peritonitis. Porque el ovario hace la ovulación y el óvulo cae, ¿no es cierto?, aquí en el condíbulo y recorre, y ahí sale al exterior, pues si no el bebé no podría salir nunca. ¿Pensaban eso, no? Ya. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que aquí está el ovario, que ustedes ya lo han tocado, lo han visto. Y lo que vamos a hacer es aquí poner una pinza, ¿no es cierto? Ponemos la pinza. Y nosotros estamos usando una técnica que es de las tres pinzas, ¿no es cierto? Entonces ponemos una pinza primero, clac, le damos un puro clic. Esa es la primera. Que está inmediatamente hacia el riñón. Pues acá está el riñón. ¿Sí? De ambos lados. O podríamos dibujarlo aquí. Ahí están los riñones. ¿Sí? O sea, los ovarios siempre están en el polo posterior del riñón. Izquierdo o derecho. Y hay un riñón que está más arriba que el otro. ¿Sí? Entonces vamos a poner un clic, dos clics y la tercera va con tres clics. ¿Cierto? Entonces ponemos 1, 2 y 3. Sobre el ovario. O no, estoy bien. Sí. Pero, bien acá. Para el otro. 1, 2, y ahí está el 3. Ahí sí. ¿Okay? Medida doble. Porque aquí está el riñón. Ya, entonces súper importante que aquí vamos a hacer la ligadura. ¿No es cierto? Vamos a hacer el nudo de Miller. ¿Por qué hacemos el nudo de Miller? Porque había un montón así de investigación que dice que es la mejor fórmula para hacer esto, para hacer ligadura. Porque como se autotraba, queda trabado, si ustedes hacen otro tipo de ligadura, se van a dar cuenta que cuando uno está apretando, se suelta. Entonces hay que estar peleando para que se logre quedar apretado. Entonces la maniobra es la siguiente. Uno pone la pinza, pone la segunda, pone la tercera, expone, ¿no es cierto? Porque ya existe como una ventanita aquí, en el mesouterino, y hace la ligadura, y cuando va a apretar, el segundo cirujano suelta la pinza, la primera, y ahí aprieta. Entonces hay un efecto de que el tejido queda magullado, o sea, queda como estrujado, aplastado, para decirlo todos los sinónimos. Entonces apretar es mucho más simple, ¿sí? Y más encima que como queda trabado no se suelta. Y entonces le hacemos los cuatro nudos y lo dejamos con una hebra larga, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que después que lo cortemos, que lo vamos a cortar aquí, ¿no es cierto? Ahí donde está la segunda pinza, puede ser arriba o abajo, dependiendo cuánta distancia nos quedó, ¿no es cierto? No se puede hacer el corte inmediatamente al lado de la ligadura. Si yo suponga, va a quedar una cosa así, ¿no es cierto? La ligadura así. Si yo lo corto así, está bien porque tiene un resto. Pero si yo lo corto aquí, ¿qué es lo que va a pasar con la ligadura? Se va a desplazar y va a empezar a sangrar. Entonces no puede ser justo. Tiene que dejar un tejido. Lo mismo se repite en el otro ovario, ¿no es cierto? Entonces tenemos los dos cuernos, tenemos una arteria que va pegada
cuerpo uterino y se divide en cada cuerno. Y esto se llama, ¿cómo se llama aquí? Esta se llama útero vaginal. Viene de abajo, ¿no es cierto? Ingresa y se vuelve en la uterina. Y la vena, ustedes ya la tienen que haber visto también, viaja por al lado. Viene de vuelta. ¿Sí? Entonces está en el meso. Cuando uno rompe el meso, tiene que tener cuidado de no romper la vena. Porque si no va a sangrar. No es nada tan grave, pero hay que evitarlo. Entonces hacemos la ligadura acá. Y después teníamos el cervix, ¿no es cierto? Que lo vamos a conservar y vamos a hacer aquí la otra ligadura. Y vamos a cortar ahí. ¿Sí? Y cortamos ahí. Y entonces vamos a sacar todo esto. Ovario y útero. En realidad, durante mucho tiempo se decía que hacer una oferectomía, o sea, sacarle los ovarios solamente al perro o a la gata, era malo porque después hacían piómetras, hacían tumores, etcétera, etcétera. ¿Sí? En realidad lo que se ha visto es que si tú haces un performance bien, o sea, la cirugía la haces bien, y sacas los ovarios en forma completa, ya sea en la histerectomía o en la histerectomía, no hay complicaciones quirúrgicas. O sea, el índice de complicaciones es muy, muy bajo. Entonces, por ejemplo, hoy día la cirugía laparoscópica, ¿no es cierto?, se hace osterectomía porque no podéis sacar el útero por esos agujeritos tan chicos. ¿Sí? Y da lo mismo porque si tú lo haces bien, no va a haber piómetra porque la piómetra es de origen hormonal. ¿Sí? Y lo que sí puede haber es que puede haber un tumor también uterino, pero son muy, muy, muy raros. ¿Sí? ¿Cómo? La tercera pinza. Clic, clic, clic. Y que le damos 3, clic. Y que es la número 3. Y es la tercera que ponemos. ¿Sí? Ahora, también podríais ponerla al revés, pero 3, 2, 1. ¿Sí? No, más difícil. Ya, fíjense que tenemos aquí entonces este izquierdo, derecho, ¿no es cierto? Estoy al revés. Este es el derecho y este es el izquierdo. Sí. ¿Por qué? Porque el riñón ¿no es cierto? Porque aquí, ¿qué es lo que hay? Hay un señor. Claro, y ese se agranda y se achica, y por eso que ese riñón está más abajo. Ese es el motivo, ¿no es cierto? En realidad está medio móvil. Pero hay algo muy particular en esto. Que la arteria viene de la arteria del ovario izquierdo, viene de la arteria renal. En cambio, el del ovario derecho viene de arteria. La aorta. ¿Sí? Aorta descendente o abdominal, como lo quieran llamar. ¿Sí? Entonces, tiene una ubicación totalmente diferente. ¿Cuál es más peligroso? Generalmente, cuando queremos desgarrar está más tenso, ¿no es cierto? Está más lejos porque el ombligo estaría como por ahí. Si tenemos que, hay uno que es más difícil de jalar. ¿Por qué? Porque el ligamento está aquí y el otro está más abajo. Bueno, pero entonces para resumir, tienen una irrigación diferencial. En cambio, la vena da lo mismo, porque no tiene mucha importancia real en ningún proceso patológico. Lo malo es que cuando se suelta la ligadura de esto empieza a sangrar o eso o eso. Y la presión de la aorta y de la arteria renal son altas.
Entonces puede producir la muerte del paciente, ¿no es cierto? O pueden hacer retraso en la cirugía porque van a tener ahí una cantidad de sangre importante y van a tratar de, ¿no es cierto?, de ponerle, y se le van a gastar la esponja ahí gastando las compresas abdominales tratando de detener la hemorragia. Entonces, ¿cómo podríamos detener la hemorragia sin saber dónde está? Así, ahí está el truco del día. ¿Cómo ganamos la hemorragia vía abdominal? ¿A quién se le ocurre? ¿Se acuerdan cuando pasamos un método de Montase? Y había una cosa que se llama gasa montada. Entonces ustedes van a montar una gasa en la pinza. La meten y presionan la aorta. Le pegan una puñalada, no así fuerte, sino que la presionan. Entonces dejan sin irrigación de aquí para abajo. Eso les da tiempo para poder encontrar el muñón y volverle a poner la pinza, ¿no es cierto? Un clavo. Y después lo sueltan. Eso no puede estar mucho rato. Estamos hablando de unos 10, 15 minutos. Después hay que soltarlo. Y después se puede volver a apretar un rato. ¿Sí? Pero en general no puede estar sin irrigación porque aquí estáis cortando irrigación para todo hacia abajo. Y hay que hacerlo de forma gentil para no producir un hematoma. Por eso que se hace con una gasa y la... Entonces, lo que uno verifica, ustedes pueden, cuando les toque operar de nuevo, háganlo, van a meter el dedo hasta el fondo, ¿sí? Hasta tocar la vértebra, el cuerpo vertebral. Imagínenselo, porque no van a tocar el cuerpo vertebral. Pero en esa misma línea, ¿sí? Lo van a tocar y van a sentir que... Yo estoy colocando el dedo aquí. ¿Qué tengo que sentir? Pulso. Además puedo verificar si está vivo o no. ¿Cierto? A veces se pierde el monitor, el anestesista estaba voceando y, oye, ¿cómo está el paciente? Y tú le metías el dedo y le sentías el pulso. Está vivo. Y ahí ya estamos en el corazón. Estamos bien. ¿Ah? Es súper simple y es muy eficiente. Hay que tratar de no ocuparlo. Por favor. ¿Sí? Ya lo saben, pero no es algo que uno tenga que ocupar en forma... Ahora, tiene múltiples aplicaciones. Cualquier hemorragia abdominal podrían detenerla así, siempre y cuando que no sea hepática, porque hepática no te alcanza. ¿Sí? No alcanza. La hemorragia hepática se detienen de otra forma, se detienen por compresión, se les pone gasa, hay otras técnicas, pero eso lo vamos a ver el próximo semestre. Ya, entonces está la vejiga. Recuerden que hicimos la incisión aquí, desplazamos la vejiga hacia atrás y desplazamos las vísceras hacia arriba, ¿no es cierto? Y el útero no puede estar en otro lugar. ¿Ah? A menos que haya una... ¿Cómo se llama cuando no está el órgano en su lugar? Cuando no está en el lugar anatómico que le corresponde. Una dislocación. Pero es más raro. Eso sí que es raro. O como que no tenga útero. Más raro todavía. El problema es que se nos viene. Porque nosotros nos marcamos a los pacientes. Y debería ser obligación marcar y tatuar a todos los pacientes esterectomizados. Bueno, en muchos países los tatúan. Entonces uno lo está depilando y le aparece la línea morada. Y es lo que uno debería hacer. Es súper simple, porque se usa la misma tinta de estos tampones. O de los tatuadores también podrían usarse. Es fácil y barato. Entonces cuando uno está cerrando, le pone un par de gotas y le hace así como así y ya queda. ¿Eh? Después cierra en forma de...
Ya, entonces, dijimos que íbamos a hacer la primera maniobra para encontrarlo, ¿no es cierto? Que es desplazar hacia abajo las vísceras hacia arriba. La segunda maniobra que podemos utilizar es buscar el riñón, ¿no es cierto? En este caso, el riñón izquierdo, desplazamos la víscera hacia medial y vamos a encontrar el riñón, y detrás del riñón está el ovario. ¿Sí? Y entonces lo pueden buscar. Y esa es la fórmula cuando si se le llega a soltar un muñón, tienen que ir detrás del riñón para buscarlo. ¿Sí? Porque aquí no se puede caer en el caos ni en el así, ay, ¿qué voy a hacer ahora? No, tienen que tomarla con tranquilidad y mover eso hacia allá. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cuáles son las indicaciones de esto? Bueno, hay muchas. Son como 20. Petición del propietario. O sea, que el propietario te dice, oye, esterilízalo. Me parece excelente. Después está evitar la preñez. Está en celo. Lo quiero esterilizar. No esperemos que se le quite mejor. ¿No es cierto? Es más cómodo para uno hacerlo en una perra que no está en cero. No porque técnicamente no se pueda hacer, en realidad se puede hacer, pero sangran más. Tienen más hemorragia. Entonces, lo que se hace, esperar 2 semanas después del celo y se opera. Oiga, pero si se cruzó, va a lo mismo, a las 2 semanas no se ve. Todavía no se ve. Y el tamaño es microscópico, así que da lo mismo. Quiste ovárico, ya es una patología. Neoplasia ovárica o uterina, ¿no es cierto? De muy baja prevalencia. Piómetra, endometritis, mucometra, hemometra. Estas sí son más frecuentes, pero tienen que ver con la actividad ovárica, ¿no es cierto? Interrupción de la preñez. O sea, que se cruzó, el dueño sabe, pero las 2 semanas y hasta el mes. Después se pone media compleja el asunto y ya no es una esterectomía, sino que sería como una cesárea o una cesárea en bloque. ¿Sí? Vamos a hablar de eso en su momento. Y eso, o sea, ustedes si quieren lo hacen, si no quieren no lo hacen. Cuestión ahí ya personal. ¿Sí? En realidad yo si no los palpo, lo hago. Si los palpo, o sea, ya tienen más de un mes, no lo hago, porque me da pena. No porque esté mal, ¿sí? Porque son dos cosas diferentes. Me da pena porque uno los saca y como que se mueven todavía y eso me da cosa. Pero esa es una decisión personal. No estoy diciendo que lo hagan después del mes esté mal. Al final da lo mismo, si al mes o al día da lo mismo. Es una cuestión de comodidad nomás y que me dan ganas de llorar. Sí. ¿No tiene más tiempo No. Lo que sí cambia es un poco la anestesia en la hembra que está preñada, porque ya dijimos que cambia el CAM, ¿no es cierto? Hay alteraciones en el metabolismo, pero no hay más riesgo. Incluso es más fácil, porque están todos los ligamentos más distendidos, entonces es más fácil exponer. ¿Profe, desde qué edad recomienda la cirugía? Bueno, la cirugía se puede hacer desde los 2 meses. Sí. Hay un montón de gente que dice que no, ¿cómo se llama? La esterilización temprana es mala, que produce un montón de problemas. En realidad todas las cirugías producen algún problema. Toda cosa que ustedes le hagan a un animal va a producir pero son tan pocos que en realidad los beneficios de hacerlo temprano son mucho mayores que los... Es que lo que pasaba era que cambiaban las conductas con respecto a la madre. En un momento dónde se fue, tiene que interactuar con la mamá, ¿no?
No cacho. Sí, generalmente nadie lo hace antes de los 2 meses. En Estados Unidos, donde lo hacen de forma temprana, generalmente lo hacen como a los 3 meses. De ahí en adelante. Porque físicamente es muy complejo hacerlo. También tiene sus particularidades hacer los cachorros. O sea, son pequeños, así que hay que hacer una anestesia igual especial. Y se enfrían. ¿Ah? Ustedes ven los problemas que tenemos con nuestros pacientes, con la temperatura que tenemos aquí, y igual se enfrían. Entonces, tiene sus particularidades. No es para que lo haga alguien así en forma rutinaria. Yo diría que después de los 4 meses no hay ninguna diferencia. En realidad, hacerlo tan chico tiene sus particularidades especiales. Yo lo he hecho. Y en algunos estados en Estados Unidos se hace así como por ley, porque los que venden perros, que son criadores, no pueden vender perros fértiles, ¿sí? Entonces tienen que esterilizarlos a todos antes de venderlos. Pero como en todas las cosas, la gente se empieza a adaptar a esta nueva condición y se va haciendo especialista. Diabetes y epilepsia. A ver, ¿quién me dice por qué tendríamos que esterilizar a los pacientes con diabetes y epilepsia que tiene que ver con esto? La producción de hormona, como que la epilepsia que existe más y lleva como de un tiempo que le provoca ¿Qué le provoca? una convulsión. ¿Ya? O sea, el paciente estaba bien y le vino el celo y empezó a tener epilepsia. Es que se excitan más, se alteran más que su conducta normal. O sea, como que eso puede... ¿Y en la diabetes? ¿La diabetes? No. La diabetes podría ser. Hubiera alguna relación, hay algunos tipos, pero no todos. Más adrenal hipoficial. ¿Sí? Tiroides. ¿Qué me dice por qué? ¿Cómo? No. No, porque hay algunas enfermedades que, o sea, que tienen un componente hereditario, pero hay algunas que no tienen ningún sentido que peleamos contra ellas. ¿No es cierto? Porque cuando la heredidad tiende a 1, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Ahí vale la pena eliminar a los que tienen la enfermedad. Pero si es muy baja la presentación, no sacan nada. Porque te va a demorar billones de años en eliminar. Es como tratar de eliminar al vino. ¿Se podrá eliminar? No. Pero esto tiene una razón mucho más simple. Ustedes se dan cuenta, estas dos enfermedades requieren una terapia. Los diabéticos, ¿qué es lo que reciben? Insulina. Insulina. ¿Qué más? Le ponemos insulina, ahora hay una para los perros especial, veterinaria, que es rápida y larga. ¿Qué más? ¿Qué más le dan? Alimento especial, una alimentación especial, ¿no? Un régimen de alimentación especial, ejercicio también así. Entonces el perro va donde el endocrinólogo, ¿no es cierto? Y le preparan así, y le hacen la curva de Domoyi, y le ven que la glucosa esté parejita, lo están alimentando cada 5 horas, lo sacan a pasear 15 minutos, 3 veces al día, ¿ah? Porque lo tienen así, joya.
¿Ah? Y entra en celo. Y ahí ven qué pasa. ¿Ah? O sea, sí. Todo eso que estaba parejito. Lo mismo con el paciente con epilepsia. Pues le está dando anticonvulsivante. ¿Hombre con un anticonvulsivante? Ya sepan. Pero eso es solamente de urgencia. ¿No? Se puede mantener en forma constante. Primidona, ese sí. ¿Otro? Pero orbital. Es la misma que la primidona. Es lo mismo, pero son dos medicamentos. O sea, metaboliza a fenobarbital la primidona. Ya, entonces lo tenía ahí con primidona, no sé cuántos miligramos diarios, una vez al día, o le estáis dando bromuro de potasio, o lo que le estés dando. Y el paciente está parejito, ¿no es cierto? Parejito, no le dan convulsiones, anda feliz, entra en celo, y esto se desordena y empieza a tener convulsiones. Para evitar esto, que le va a dar cada 6 meses, lo castra. Ahora lo esterilizamos como queremos. Ruptura uterina. Desorden endocrino, porque está relacionado obviamente con prolapso y torsión uterina. Y otras. Otras, porque hay muchas. Profe, pero la torsión uterina pasa después de que una perra que ya parió o por qué? Después de parir. Sí. Pero profe, en la epilepsia, ¿qué era lo que afectaba la entrada? ¿Cómo? ¿Qué hace como fisiológicamente? ¿Cómo era? ¿De qué? ¿Pero le afecta que aumentara la estado de sí? No, porque aparecen hormonas que no están normalmente y que van a afectar el metabolismo, porque una perra en celo no tiene el mismo metabolismo que una perra en alergia. Y eso va a alterar la medicación que tú le estás dando, tanto la diabetes como la epilepsia. Entonces vayas a tener que hacer cambios que no son muy predecibles en el tiempo. ¿No es cierto? Porque una perra en celo, ¿saben? Todos conocen, han visto una perra en celo. ¿Ah? Puede tener un celo de 5 días, o de 10 días, o de 20 días. Pues, ¿sí? ¿Se han dado cuenta? Incluso hay perras que paren perritos que tienen 10 días de diferencia. Y que son unos rubiecitos y los otros son morenitos. ¿Sí? Qué raro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a alterar. Bueno, aquí hay un quiste ovárico. Obviamente que eso amerita que saquemos el útero. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Oye, en esto se equivocan mucho. ¿Cuáles son las indicaciones de la esterectomía? Que el propietario quiera, que tenga un quiste ovárico, que tenga... Esas son las indicaciones. Las contraindicaciones es cuando no lo puedo hacer. El dueño quiere operarla, pero tiene trastorno de la coagulación, no lo podemos operar hasta que sepamos qué es lo que le está pasando, ¿no es cierto? Y para eso se hace un tiempo de sangría, se le revisan las mucosas, si tiene hemorragia, si tiene epistasis, si tiene hemorragia subescleral, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero hoy día recuerden que los perros tienen mucha liquiosis, en esta época empieza a aumentar la tasa así increíble, y van a ver así pacientes con estas manchas, ¿no es cierto? Que se llaman petequias, y esos tienen que inmediatamente eliminarlos de los pacientes que vamos a operar, ¿cierto? Porque los pacientes que operamos son ASA 1. Si tiene un paciente, una petequia así, ¿qué ASA será? De 2 para arriba, ¿no? Podría hacer que esté bien afectado, mucho más afectado de lo que pensaba. ¿Pero era una herida o era una petequia? No, eso no. Depende de lo que le hayan hecho. ¿Pero para orectorectomía? ¿Sí? ¿Ah? No lo vimos. ¿Qué me decía? ¿Por qué hipo no? Pero todavía no llego ahí. ¿Estás apurado? Ya.
Bueno, trastornos, diátesis hemorrágica, todas estas son todos trastornos de la coagulación. El hipotiroidismo, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién cree? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo operar a un perro con hipotiroidismo? ¿Ah? Bradicardia. Pero sí podría ser, sí tienen bradicardia, pero no... Que tenga mala cicatrización. Eso, exacto, se responde el sol. Entonces, si yo llego uno con la cola pelada, así que se le está cayendo el pelo bilateral, ¿no es cierto? Gordito así, y que apenas camina así, anda como lento, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a operar? No. ¿Para qué? Si estas cirugías no son de urgencia, son cirugías facultativas. O sea, yo las puedo programar. Entonces, ¿qué le voy a decir? No lo operemos nada todavía. Hagamos la muestra de sangre, veámosle el cortisol, veámosle las hormonas tiroides y descartemos que tengan un hipotiroidismo, porque si tienen hipotiroidismo, la opero, puedo tener problemas de cicatrización. ¿Sí? Y después si la tengo estable, ahí podría ser. Exacto. Ahí sí. Entonces, confirmo que tiene hipotiroidismo y entonces le empiezo a dar, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa cuestión que le dan a los perros con hipotiroidismo? Eso, levotiroxina. Así se llama. No sé cuántos gramos hay diario. Durante unas 3 o 4 semanas, un mes, le mido de nuevo la tiroides, si está normal, lo operamos. Y voy a operar un perro que está sano. Y que tuvo hipotiroidismo. ¿Sí? Ahora me recuerdo algo que es súper interesante, es que si yo voy a operar un paciente que tiene diabetes, tengo que saber cómo tratar la diabetes. O sea, esto es súper como razonable, ocurre mucho de que llegan, si a mí me traen un perro y me dicen, doctor, lo quiero operar, ya, ¿y qué condición tiene? No, tiene hipotiroidismo. ¿Y qué es lo que le están dando? No, le están dando insulina, NADH, cada 12 horas le están... Y yo no tengo idea que lo que le están dando, ¿lo voy a operar? El criterio. ¿Cómo? El criterio. No lo podéis operar si no lo sabéis tratar. Porque le voy a dar un anestésico, le voy a dar fluidoterapia, y le voy a dar un montón de cosas y medicamentos que pueden alterar su... Entonces, ¿qué es lo que... No, lléveselo al que lo está tratando y que él lo opere. Obvio. ¿A quién me va a meter la pata a los caballos? ¿O le llega a pasar algo al perrito? Probablemente, y que me ha pasado, me dicen, no, es que me mandaron, el endocrinólogo me mandó para que usted lo opere. Ya, ok, ya, ¿quién lo envió? No, la doctora tanto, el doctor tanto. Ya, listo, ok, dame el número, lo llamo por teléfono, hablo con él, me pongo de acuerdo, y ¿cómo está? No, si está estable, no. Mira, ¿sabéis que ya? ¿Y cuál es el plan? Ya ahí le digo al anestesista que se ponga de acuerdo con el endocrinólogo, y a veces, en algunos de estos pacientes, tiene que estar el endocrinólogo dentro del pabellón. Lo que hace que la cirugía no salga nada tan barata, ¿cierto? Anestesista, endocrinólogo, cirujano. Ya son 3. ¿Ah? Pero no tiene sentido que el paciente se muera por algo así. Además que te lo van a cobrar así triple, porque imagínate que alguien que le da insulina 3 veces al día, que lo inyecta al perro, que le compra su insulina, que lo saca a pasear 3 veces al día o 4 veces al día, que le da su alimentación así sagradamente y se lo pesa y se le muere el perro. ¿Tú crees que no te va a joder? Te va a jorobar hasta que se canse. Sobre todo si descubre que tú fuiste negligente y no tenías idea de lo que es la diabetes, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa diátesis? Diátesis hemorrágicas. También son bien parecidas a estas, pero más chiquititas. Son diferentes demostraciones de
hipovolemia y sepsis. Obviamente, ninguno de estos tres podría uno operarlo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Ve? Mira, esto que yo estoy pasando aquí es súper importante porque son los pacientes que vamos a tener aquí en la clínica. ¿Ah? Entonces, toma atención si quiere, y si no, vaya afuera. Una señal ya. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, mira, es súper importante estos tres porque también esto es también de perogrullo, son puras cosas de perogrullo, pero si ustedes ven al paciente que tiene un traumatismo, no le van a hacer una ureterectomía. Y yo he escuchado, no una vez, muchas veces que perros que pasan por la clínica no le reparan la fractura, pero le hacen una ureterectomía. No tiene ningún sentido. Ninguno. ¿Sí? Entonces, estos pacientes quedan reservados. Ahora, la lista es mucho mayor porque aquí hay que usar el criterio médico. ¿No es cierto? Porque si el paciente podría poner obesidad, por ejemplo, si el paciente es muy obeso, el paciente muy obeso tiene un alto riesgo anestésico. Y entonces, si no lo necesito operar, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, pensar por qué está tan obeso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le está sucediendo? Tiene hipotiroidismo, tiene hiperadenocorticismo, tiene un tumor abdominal, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué está tan gordo? Le están dando mucha comida, entonces lo que voy a hacer es intervenirlo para que baje de peso. Entonces le digo, ya, si quiere que lo operamos, no hay un problema, pero tiene que hacerlo bajar lo peso, le digo X kilos. ¿No es cierto? Más o menos haciendo un cálculo. Porque recuerden que en los perros y en los gatos es la condición corporal lo que importa más, y no el peso, que la variabilidad es muy alta. Entonces, si tenemos un paciente de 5 de 5 en condición corporal, lo agregamos ahí como una contraindicación, pues no, ¿para qué lo vamos a operar? Hagámoslo bajar de peso primero y luego lo operamos. ¿Qué otra contraindicación podríamos colocar? Que puede ser relativa o puede ser total. Problemas cardíacos. Exacto. Porque depende del problema cardíaco que tenga. ¿No es cierto? Porque si tiene un soplo así nivel Dios, ¿para qué lo voy a hacer pasar por cirugía? Si esto no es de vida o muerte. Si tuviese una cirugía así esencial, ya, ok. Vaya con el cardiólogo, que el cardiólogo la estabilice, si es que necesita, o que ya está con terapia. Esto, ojo, porque hay muchos pacientes que les van a llegar que ya están con terapia, digamos, de medicamentos porque tienen algún problema cardíaco. Y esos pacientes lo han visto hace un año o hace 2 años el cardiólogo. La última vez están perfectos, se parece que están perfectos. Ese paciente, antes de entrar al pabellón, tiene que verlo su cardiólogo. ¿Sí? Son cosas súper que son de perogrullo, de sentido general, ¿no es cierto? De sentido común, pero que vale la pena que lo recordemos. Entonces, todos estos pacientes crónicos, y ojo, que uno tiene que saberle preguntar a la gente, uno le dice, ¿el perro tiene alguna enfermedad? No. Dice no. Ok. ¿Y está tomando algún medicamento? Sí, está tomando espironolactona, enalapril, y claro, el perro está sano, pero gracias a los medicamentos que está tomando. Entonces tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Lo voy a meter al pabellón así? No. Esto es súper interesante. Otra, por ejemplo, si tiene una contaminación en la piel, si tiene una dermatitis, un hot spot, por ejemplo. ¿Saben lo que es? Una mancha caliente, ¿sí? Está con una infección en la piel. Ese paciente, ¿para qué lo vamos a hacer pasar ahora al pabellón? Como que no tiene mucho sentido. Mejor tratémosle el hot spot,
¿no es cierto? Le damos la cuestión para las pulgas, le damos corticoides, lo tratamos por 3 semanas, se le va a quitar y ahí lo vemos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, le vamos a dar antibiótico, podríamos tratarlo en forma paralela, tenemos mucho riesgo de que esas bacterias, que no son muy buenas, en realidad bien malitas, se nos metan en el sitio quirúrgico y nos arruinen una cirugía que podría ser todo fantástico. Entonces, ya dijimos que en el caso de la... Si lo dibujamos, ¿cierto? Y aquí le hacemos la cola. Y aquí está el ombligo. En el caso de la perra, es posumbilical. En el caso de la gata, aquí está el pubis, ¿sí? Y vamos a medir esa distancia y lo vamos a hacer en el tercio medio. ¿Sí? Porque es más fácil. Ahora usted dirá, pero por el flanco es más fácil todavía, sí, es verdad. Hoy día sabemos, porque antes no había mucha investigación. Hoy día hay comparaciones así, es más rápido porque el posicionamiento, la preparación, y para la gente que tiene expertise en hacerlo así de esa forma, muchísimo más rápido. ¿Ya? Entonces todas las esterilizaciones masivas se hacen por el... Ahora, entonces, doctor, ¿pero por qué no nos enseña a hacer por el flanco? Si todo hace... Sí, porque yo no le estoy enseñando a hacer ovarictectomía, le estoy enseñando cirugía. Y la mayoría de la otra cirugía, si quieren sacarle el vaso, por ejemplo, a un paciente, lo tienen que hacer por línea media. No se lo pueden sacar por ahí. Si quieren sacarle un riñón, tienen que hacerlo por línea media. Si quieren repararle el diafragma, tienen que hacerlo por línea media. ¿Sí? Entonces, esto no es para aprender, en realidad, la ovarectomía es una cirugía súper linda porque muestra muchas técnicas diferentes. O sea, tienen que tener un abordaje abdominal limpio, tienen que hacer la hemostasis, hay ligadura, hay transficción, hay que cortar un órgano, sacarlo. Entonces es una cirugía de mediana, alta complejidad. No es la más simple del mundo. Y entonces eso le da habilidades básicas para hacer otra cirugía. Eso es lo que se requiere. Tienen que suturar la piel, suturar el músculo, hacer las cosas. Ya, bueno, aquí está el riñón. Y ahí está el ligamento, ¿no es cierto?, que está insertado. Esto, lo que uno no debe hacer es tirarlo, así. O sea, uno puede tirar, pero con suavidad, o sea, como elongar el ligamento. ¿Sí? Se va tirando a poquitito, se elonga. A veces en esa se corta. ¿Por qué? Porque si lo tiran con mucha fuerza pueden producir una hemorragia aquí, en la cápsula renal. Y no es muy bueno. Entonces hay que tomarlo. Si ustedes ven, se toma, después yo les voy a mostrar un video que de la cirugía de la mañana se los mostré, y que uno toma como un pellizcón, ¿no es cierto? Como que agarra así como, igual como pellizcando, agarra el ligamento y lo tira como una cuerda. ¡Tac! Y se corta. Otras veces no es necesario porque está tan laxo que uno lo puede exponer. Porque esta es una cirugía que es intraabdominal, que la estamos haciendo extraabdominal, porque sacamos para afuera el ovario. Y entonces aquí está la técnica de las 3 piezas. ¿Sí? La primera, un clic. La segunda, 2 clics. Y la tercera, 3 clics. ¿Sí? Clac. ¿Por qué así? Porque si yo le hago a esta, clac, 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 puedo cortar. Y se me va. Entonces por eso que la primera tiene que ser la mejor de las pinzas que tengan. Clac, le dan un puro clic. Este, 2, y el de arriba no importa porque lo vamos a sacar. Y hay que hacer este orificio o ventana, ¿no es cierto?, que se hace con la misma Kelly, que se hace para arriba y para abajo. Y luego ponen las pinzas. Bueno, esto ya lo hemos hecho. Aquí hay una fórmula para hacer una transficción, que es pasar por el centro, ¿no es cierto?, con la aguja, me devuelvo, doy la vuelta y le hago el nudo. La gracia que tiene esto es que esto no se desplaza. Lo malo que tiene es que hay que tener una buena técnica para que no se suelte.
y que quede realmente bien apretado. Esa es la ventaja que tiene Miller. Que como si uno lo ejecuta bien y no se te traba, o sea, si lo haces bien no se te traba, queda apretado, súper apretado. Y luego vamos a cortar sobre la pinza, ¿no es cierto? Soltamos, miramos si hay esa hemorragia o no. Lo chequeamos. Pero en esta le colocan una ligadura y una transficción. Y eso es algo que se debe hacer, sobre todo si van a, por ejemplo, si estuviera sacando el riñón, yo le haría un Miller y le pondría una transficción. ¿Sí? Porque me quiero asegurar de que esa arteria no vaya a sangrar. Porque si sangra, la arteria renal me va a durar... ¿Cuánto durará un paciente con una hemorragia renal? Así le corta la arteria. A ver, y eso, a ver, ¿cuánto se demora en desangrarse? ¿Cuánto? ¿Cuánto en una hora? ¿Una hora? Media hora. Media hora. Por eso. 25 segundos. ¿Qué? ¿Sí? 5 minutos, ¿eh? ¿Usted? ¿Qué dice? 10. ¿Por ahí? 10 minutos. ¿Sí? No más de 10 minutos. Rápido. Entonces, no te da tiempo para que te equivoques. ¿Sí? Porque no podéis volver a entrar. En cambio, a nosotros sí nos da el tiempo, porque la arteria ovárica no es lo mismo que la arteria uterina, o sea, renal, y nos da el tiempo para entrar y después arreglarlo. ¿Sí? Y yo los voy a llamar, eso sí tengo que venir a operar otra perra del perro, obviamente. Tendrán que me van a llamar, van a tener que levantar, venir y operarla de nuevo, no tiene ni la gracia. ¿Ah? Así que tratemos de no fallar. Y además que pobre perro, que es lo peor de todo, que hay que volverlo ahí a abrir para arreglar la... Entonces, ahí tengo el cuerno uterino. ¿Sí? Y esto, ya hoy día en la mañana se enfrentaron, ¿no es cierto? Y lo vamos a cortar con la mano. Se puede cortar con tijera también, sí, pero sangra más. Si uno lo desgarra, como es pura como grasita, ¿no es cierto? ¿A quién le tocó hoy día en la mañana? Pero hostia, ¿no es cierto que... Tania. Sí, ustedes hicieron así, ¿no es cierto? Y hay un ligamento, que es el ligamento suspensor, que es más duro y que hay que romperlo. Ese hay que agarrarlo así y como tirar. Luego hacemos una ligadura, ¿no es cierto?, en el cuerpo. Dijimos que íbamos a dejar el cervix. El cervix se siente como una aceituna. Si uno empieza a tocar el cuerpo uterino, siente como una aceituna, como algo duro, ¿no es cierto? Y si uno se imagina el cervix, ¿le has visto el cervix a las vacas? ¿Sí? ¿No es cierto? Es como una cuestión, como una dona, así, una cosa así. Es un sello, ¿no es cierto? Está cerrado el cervix o está abierto el cervix, pero es una cuestión muscular así. Entonces, eso mismo ustedes van a tocarlo. Y lo vamos a conservar porque, como les decía, en realidad no hay mucho estudio en esto, o por lo menos no lo he encontrado, y que no hay muchas diferencias. O sea, algunos dicen saquemos el cerebro, otros dicen no saquemos. En realidad no hay un consenso. Y probablemente no hay un consenso porque no hay muchas diferencias a la hora de que alguien que sabe hacer una ovarectomía la haga. Pero ustedes están aprendiendo. Y cuando uno está aprendiendo, no es tan fino, hace cosas que de repente no debería hacer. Y entonces vamos a conservar el cervix, porque sí se ha visto que uno de los problemas postquirúrgicos que tienen las perras que se le hace ovarectomía es que tienen, después de la cirugía, incontinencia urinaria.
Y esa incontinencia urinaria se relaciona con trauma del trígono vesical. Entonces cuando lo estáis tirando, y si uno lo mira, si hiciéramos un TAG o una resonancia magnética, ¿no es cierto? Y miráramos dónde está el cervix y dónde está el trígono vesical, te vas a dar cuenta que está en la misma altura. Entonces, ¿para qué lo vamos a lesionar? Va a ser un poco más arriba, si total no hay diferencia. Algunos dicen que aumenta la probabilidad de piometra del muñón. Pero ya sabemos que la piometra del muñón no es porque tú le des que es el cervix, sino que porque le dejas un pedacito de ovario. Ya, entonces vamos a estar el cervix, le vamos a hacer esta ligadura y vamos a cortar. ¿Cuáles son los cuidados postquirúrgicos? Alimentación líquida y sólida una vez que recupere totalmente la deducción y conciencia. O sea, esto quiere decir que no vamos a alimentar a los pacientes o darle agua antes de que estén totalmente despiertos. ¿Cuánto? Unas 5 horas después de que recuperaron el decúbito external. O sea, tienen que ser capaces de pararse y caminar. Si no, no los alimenten. No les va a pasar nada. A menos que tengan un paciente diabético y que se les pasó, ¿cierto? Entonces es bueno el anestesista les tome la glicemia. Eso lo hacemos nosotros de rutina. Entonces antes de meterlo al pabellón le medimos la glucosa y si necesitamos estabilizar, o sea subirle, le damos glucosa por vía endovenosa. ¿Sí? ¿Han visto una ampolla de glucosa que viene al 30%? Ese sea 1 ml por cada 10 kilos. Va a subirle la glicemia. Eso es lo que le llaman el suplementado, ¿no? Exacto, se lo estáis suplementando. Pero no sé si le llaman todo así, pero sí, le estáis dando. Y con eso le estabilizáis la glicemia. Después que termina la cirugía y han pasado un par de horas, uno debería volverle a medir la glicemia. Luego, mantener la temperatura ambiente sobre los 15 grados. Esto ya lo hemos hablado, imagínense si lo iría hacia acá, en el pabellón, y el paciente que operamos nosotros está con 32 grados, porque se mojó. Se mojó. Y entonces hay que subir la temperatura, y subir la temperatura no es tan fácil, ¿no es cierto? Es más o menos difícil. ¿O no, Natalia? ¿Subir la temperatura? Sí. Efectivamente. Cuesta. Entonces hay que evitar que el paciente baje la temperatura. Eso tiene que estar, cada vez vamos a ir aumentando el nivel de dificultad y que nuestros pacientes salgan mejor de los procedimientos. ¿Sí? Yo sé que hay que incorporar una gran cantidad de cosas que son nuevas para usted, pero lamentablemente nuestros pacientes tienen que sufrir lo menos posible ese shock. Entonces cada vez ustedes, como ya, bueno, esta clase la adelantamos por lo mismo porque tienen que tomar atención a esas cosas. El que está anestesista tiene que tomarle la temperatura. De alguna forma tiene que tomarle la temperatura. Y si ve que está bajando en forma constante la temperatura, tiene que hacer cosas para que no pase eso. ¿Sí? Si el ambiente está bajo 15 grados, se muere el 50% más de los pacientes. O sea, en un lugar que habitualmente se mueren 10, ahora se van a morir 20. Y eso nosotros no lo queremos, ¿no es cierto? No queremos que se nos mueran los pacientes. Entonces, por eso que está calentito el pabellón. Y ahora hay una mesa que además le pusieron, tiene una cuestión para calentar. Deberíamos tener 3 iguales para que no nos pasara. Mantener seco y monitorear la temperatura durante las primeras 12 horas termina la intervención. Y antes también, ¿no es cierto? Desde que lo empezamos a anestesiar, lo seamos y ya le empezamos a medir la temperatura. Hasta 12 horas después. Proporcionar antibióticos según necesidad. Ya dijimos que hay algunas cirugías que requieren antibióticos y otras que no. Si usted hiciera una cirugía limpia, estas son cirugías limpias, no deberían requerir antibióticos.
Ahora, si es una limpia contaminada, le colocamos. Ahora, nosotros le ponemos a todo antibiótico. Porque ustedes están aprendiendo y hay algunos errores, obviamente, que se cometen. Porque entregan mal el campo, porque abrieron el sachet antes de abrir, de que lo tomaran. Hay un montón de cosas. O se tocan la mascarilla, ¿no es cierto? O se arreglan la lámpara, o... Bueno, ¿sí? Siempre administrar analgesia durante las primeras horas. Esto es siempre. Los antibióticos puede ser, pero la analgesia es siempre. Antisepsia por 7 días en el lugar de la incisión. ¿Con qué hacemos la antisepsia? Suero fisiológico. ¿No es cierto? Oye, aquí les voy a pasar algo. Porque ya, cuando uno le da jarabe, le vamos a dar antibiótico, le vamos a dar amoxicilina. La amoxicilina viene en dos presentaciones, en 250 miligramos y en 500 miligramos. Y eso viene en 5 ml. Entonces tú tienes que calcular la dosis de amoxicilina, que son 22 miligramos por kilo, por el peso del animal, ¿sí? Te va a dar un número. Y eso lo tienes que poner en esta ecuación, con 500 con 250. Entonces si requiere 150 ml, o sea miligramos, sabes que vas a tener que darle, ¿cuánto ml? 3. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Son 250 miligramos en 5 ml de jarabe, ¿no es cierto? Le vamos a dar un jarabe. Y si requiero 150 miligramos, eso es 5 por 3 dividido por 250. Y ahí me salen los ml de ese fármaco. ¿Ya? Si vamos a darle un analgésico, estaba por aquí, siempre administrar analgésico, le vamos a dar Naxvec, por ejemplo, que es ketoprofeno, al 0.4%, eso viene en 4 miligramos en 1 ml. ¿Sí? 4 miligramos en 1 ml. Entonces, si el perro pesa 2 kilos, voy a requerir 2 miligramos, y sé que le tengo que dar 0.5 ml. ¿Sí? Para que haga la receta. Ya, esto con suero fisiológico, ¿no es cierto? Ya no usamos tipo de ayuda, ni agua oxigenada, ni ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque esos se han visto que disminuyen la cicatrización. Son de uso externo. Y extracción de sutura 12 días después de la intervención mínimo. 12 a 15 días son... ¿Qué otros son los... ¿Cuáles son los otros cuidados que tenemos que tener? Lo operamos, le dimos la receta, conversamos con el propietario, le decimos, mira, salió todo súper bien en la cirugía, nos pasamos, salió todo maravilloso, hicimos toda la sutura, le hicimos todo estaba bien, todo estaba en orden, le hicimos una mirita para adentro, no había nada extraño, estamos todos muy contentos, el anestesista se fue feliz porque se recuperó súper rápido, nos ha mostrado, ya comió, tomó agua, ahí está la receta y ¡chao! Que no se tiren los puntos, que no se lama. ¿Cómo? Que no llegue el hocico a los puntos porque se la ven. ¿Y cómo le decía eso al perro? Ya que tiene que usar un collar isabelino. ¿El collar isabelino? Sí, y existen bien los puntos, no requiere. No requiere porque si le pusiste los puntos muy apretados, se los va a tratar de sacar. Pero si se los pusiste como correspondía, ¿no es cierto? Le dejaste ahí la punta del... con el truco ese. Eso, la Tania le puso ahí la pinza justo, le puso el nudo y no quedaron tan apretados. Entonces a inflamar no le va a doler. Hicieron una cirugía limpia, chica. Sí, pues limpia, ¿no es cierto? No debería contaminarse. Más encima le pusimos igual antibiótico después de la cirugía. Pero entonces... En general, uno podría ahí tomar dos opciones. O le dice al dueño, mira, ¿sabes qué? Ponele collar isabelino.
o